Suena contradictorio, un poco contradictorio el título, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que los santos pequen? Pero ¿cuántos santos hay acá? A ver, que han sido santificados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Cuántos santos? A ver, santos. Amén. Los que todavía no levantaron la mano tienen que entender que no somos santos por nuestros propios méritos, sino porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz, lavándonos y limpiándonos de todos nuestros pecados y declarándonos legalmente en el cielo santos, hijos de Dios. Amén. Entonces, los que no levantaron la mano tienen que levantarla si han creído en Cristo, porque no son santos por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, ¿cuántos santos hay acá en esta noche? Somos todos los que hemos creído en Jesucristo. Es increíble esto, ¿no? Porque es de no creer que el Señor nos haya declarado santos, siendo que todavía hay pecado en nuestra vida. Entonces, somos santos, pero que ocasionalmente pecan. Y acá sí me van a levantar la mano todos, aún los que tengan dudas. Los que tenían dudas si eran santos o no, pero ahora estamos seguros todos de que cometemos pecados. ¿Cuántos de ustedes cometen pecado? Amén. Ah, no, yo no tenía que levantar la mano. Los pastores no pecan, hermanos. Dice 1 Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense que hay tres sí. El primero dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Vieron? El primero y el último sí tienen que ver, uno, con engañarnos a nosotros mismos, y el segundo sí es hacerlo quedar a Dios como mentiroso. Entonces, la verdad es que todos pecamos. Cada uno de nosotros fuimos creados para amar y para adorar a nuestro Señor. Y nos encontramos con este problema. ¿Se acuerdan que lo hablamos el primer domingo que empecé a hablar del pecado? Empezamos hablando de este tema, ¿no? Que fuimos creados para amar y para adorar al Señor y para servirlo y para darle la vida a Él, pero nos encontramos en esta lucha batallando con amar a Dios o servir al vil pecado en el cual Satanás nos tiene o nos tenía esclavizados. Jesús fue tan claro, ¿no? Él marcó una línea, dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, que todo lo que vos no haces para Dios, lo haces en contra de Dios, por más bueno que sea. Entonces, es muy fácil estar en conflicto con el Señor. Entonces, si dijimos hoy que fuimos declarados santos, justos, hijos de Dios, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? Les pregunto, a ver qué dicen ustedes. ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? A ver, que sí tenemos pecado. Muy bien, bajen las manos. ¿Cuántos dicen que no tenemos pecado? Gloria a Dios. Porque en realidad es un sí y un no. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Dijimos hoy, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Hay unos cuantos que se engañaron a sí mismos, se pensaron que no tienen pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, como dijimos. Esta era nuestra condición, muertos espiritualmente a causa del pecado original. Éramos pecadores por naturaleza. Vamos a diferenciar las cosas. Amén.
Antes de conocer a Cristo, nuestra naturaleza era una naturaleza de pecado y gobernada por el pecado. Y esa condición no la podíamos cambiar de ninguna manera por más que nos esforzáramos. Le ha pasado seguramente a aquellos que vinieron ya grandes a Cristo, vinieron de una vida de pecado, y por más buenos que sean, siempre estuvieron luchando con este tema del pecado y nunca pudieron salir adelante, nunca pudieron vencer. ¿Por qué? Porque era nuestra propia naturaleza y no había forma de cambiarlo. Pero ahora que recibimos a Cristo en nuestra vida, aquellos que hemos recibido a Cristo, fuimos liberados de esa naturaleza de pecado. Ya esa naturaleza de pecado no nos gobierna más. Amén, ¿está claro hasta ahí? Pero sí nos encontramos en una batalla, en una lucha contra el pecado. Y eso es lo que dice la palabra. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es un combate, es una lucha. Un hermano me dijo una vez que él se levantaba, creo que era algo así, ¿no? Si estás acá, hermano, corregime. Que él se levantaba como desconvertido y se tenía que ir convirtiendo durante el día al Señor, ¿no? ¿Cuántos se levantan? No desconvertidos, pero medio endemoniados, así que se levantan medio endemoniados. Bueno, unos cuantos. ¿Viste? Se tienen que ahí combatir contra el pecado. Dice, yo sé que en mí, dice Pablo, fíjense lo que va a decir Pablo acá, ya convertido a Cristo, ya creyente, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, parece un trabalengua esto, ¿no? Sino el pecado que mora en mí. Recapitulemos, vamos un poquito atrás. Yo sé que en mí, esto es, y ahí aclara, ¿en dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? En la carne. Vos todavía tenés la carne y la carne es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza fue destronada, pero sigue viva en vos y quiere gobernar, quiere salir a veces. ¿Viste cuando a vos te pasa que, no sé, te encierran con el auto? ¿Quién quiere salir ahí? No es la nueva naturaleza creada por Dios a imagen y semejanza de Dios, santa, justa y sin pecado. No, ahí sale la vieja naturaleza. Cuando vos querés tomar de alguna manera venganza de lo que te están haciendo, o te enfureces y gritás. ¿Quién es esa? Es lo que dice Pablo. En mi carne no mora el bien. Tenemos que identificar esto. ¿Sí? ¿Dónde está el pecado? En tu carne. O sea que todavía el pecado está en nosotros, pero no nos gobierna. Y acá va a aclarar algo más. En el versículo siguiente dice, si hago lo que no quiero, y ahí va a decir algo fantástico, una revelación del cielo, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Claro, qué piola, ¿viste? Algunos se agarran de esto y dicen, no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Ten paciencia, el Señor no acabó su obra en mí. No, te di un palo en la cabeza. Porque todavía, vuelvo al versículo anterior, todavía no habéis combatido hasta la sangre en contra del pecado. ¿Ven que es un combate a sangre, a vida o muerte? Porque donde gana el pecado, morís. Amén. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en nosotros, el pecado está en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza. Entonces, y acá entra un conflicto, muchos cristianos entran en un conflicto. Cuando pecan, cuando caen en pecado, cuando se dejan vencer por las tentaciones, cuando
no hacen el bien que quieren hacer y terminan haciendo el mal, entran en un conflicto, en una esquizofrenia espiritual y dicen, ¿quién soy yo al final? Si yo soy santo, soy justo, soy hijo de Dios, ¿por qué pequé? ¿Cómo voy a traer este pecado delante de Dios en mi vida? ¿Por qué hago esto? ¿Soy santo o soy pecador? Y si soy santo, ¿por qué hago lo que hace un pecador? Entra una crisis espiritual en la vida de algunos creyentes porque no alcanzan a identificar dónde se produce el conflicto. Hermanos, lo vuelvo a repetir, nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y nos hemos convertido en santos, justos hijos de Dios. Esa es mi naturaleza actual, la que gobierna mi vida. ¿Está claro? Y vos, mi hermano, mi hermana, tenés que poder decir exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no lo digo yo, Andrés González, lo dice Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae esta revelación a nuestro espíritu porque dice que el Espíritu de Dios nos revela que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no peca, no vive en pecado. No fue diseñada la nueva naturaleza para pecar. Mi nueva naturaleza no peca. Yo no peco. Y acá es donde se produce el conflicto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Ahí Jesús lo entendió. La carne que está en mí es la que me lleva a pecar y me quiere volver a esclavizar. Y ahí se produce la batalla en la cual tenemos que combatir. Hermanos, que tengamos claridad de quiénes somos. No tengan duda de quiénes son. Somos santos, justos, hijos de Dios. Que batallamos contra el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne. Pero no es nuestra naturaleza, ni es el pecado el que gobierna mi vida, y que no sea así. Ahí, bueno, Pablo va a decir algo muy revelador. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él es hijo de Dios, santo y justo. Él no peca, no soy yo. Yo soy la nueva naturaleza que Dios creó en mí. Pero el pecado que mora en mí me lleva a pecar en contra de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer yo entonces? Ahí está la palabra. Y acá está la lucha, la batalla. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo, fíjense qué está diciendo. ¿No les pasa a ustedes, hermanos, que dejaron un montón de cosas que eran pecado, que eran ofensa a Dios tremendas, que eran cosas muy grosas, que dejaron atrás, nunca más la hicieron, pero siguen luchando con algunas cosas todavía, ¿verdad? Pero ya lo que era lo bruto del pecado fue eliminado. Y ahí es donde viene ese pero ahora. Antes andabas en esas cosas. Fornicación, impurezas, lascivia, todo que tenía que ver con el sexo, con las perversiones, con la codicia. Pero ahora que estás en Cristo, ahora que tenés una nueva naturaleza, también tenés que hacer morir todas estas cosas. Ira, vayan levantando la mano los que se identifican con cada cosa. Ira, enojo, malicia, blasfemia, malas palabras. Ah, bueno, alguno tenía que ver. No mintáis. Las mentiritas, viste, piadosas, esa de y bueno, pero el Señor sabe. Las mentiritas blancas, eso inventamos nosotros, las mentiras blancas, las mentiras piadosas. La mentira es mentira. Y ahí dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ahí está, miren, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo lo que hacía el viejo hombre tiene que morir.
Y tenemos que hacerlo morir. Hay un combate, una lucha. Tiene que correr sangre y tiene que ser del viejo hombre, de la vieja naturaleza, no de nosotros los que hemos nacido de nuevo. Y revestido del nuevo, ahí aparece el nuevo hombre, la nueva persona, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando. Digan conmigo, renovando. En el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni necita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, toda diferencia que pueda haber entre nosotros, de género, viste que ahora está tan en auge todo esto del género, toda diferencia en Cristo es eliminada porque somos uno en el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta contra qué cosas tenemos que batallar y luchar? Contra estas que hemos enumerado y están ahí en Colosenses. Si ustedes lo quieren anotar, después anótenlo. Ahora Cristo no solo me hizo libre, sino que me dio el control de mi vida y el poder para vencer al pecado. Yo antes no tenía el control de mi vida, era controlado por mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones. Entonces lo que mi carne quería, yo iba corriendo detrás de eso que quería, aún en contra de toda la lógica, en contra de todo el razonamiento que decía esto está bien, esto está mal. Que después con el tiempo fue cambiando esto y ahora la gente dice, vos lo que sentís, hacelo, que está bien. ¿Eso por qué lo enseña así el mundo? Porque no puede controlarse. No tiene control sobre sus pasiones. Miren lo que está pasando en nuestra sociedad, hermanos. Se están matando unos a otros. El otro día veníamos de Villa Elisa, después del culto hermoso que tuvimos, y ahí por Centenario, en el medio de la calle se estaban agarrando a trompadas. 2 matrimonios o 2 parejas, no sé, no le pregunté si estaban casados. Los hombres, las mujeres, todos metidos, pum, pin, a los gritos, ¿viste? Tirados en el piso, a las patadas. ¿Qué está pasando? No podemos controlarnos. Los de River le quieren pegar a los de Boca, ¿no? Puede ser eso, ¿no? ¿O no? Entonces, la pregunta del principio, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? Si dicen que no, los mato. Sí, en nuestra carne, pero no en nuestra nueva naturaleza. Muy bien, sí y no. ¿Vieron? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto que acabamos de decir? Sí tenemos pecado, lo acabamos de reconocer. En nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza está el pecado, está el mal que mora en nosotros y nos quiere controlar y nosotros batallamos, luchamos. Pero en esta lucha, mi hermano, no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad que está en nosotros mismos, en nuestra carne. ¿Sí? Esa naturaleza no es la naturaleza con la cual nos identificamos. Yo no voy a decir más, soy un... ¿Qué podrías decir, no? Yo no soy más eso que antes me identificaba. Aquellos que tienen mal carácter, que se enojan de la nada, ¿viste? Que le dan media vuelta y arranca, ya no te identificas más con eso. Pero si pecamos, confesamos, oramos al Señor, el Señor que es fiel y justo nos perdona y nos limpia. La realidad es que en esta batalla contra el pecado no siempre ganamos. ¿O no es así? No siempre ganamos, muchas veces perdemos y caemos. Y ahí decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No se sienten así ustedes cuando gana la carne? Y cuando reaccionaron como no querían reaccionar, y cuando dijeron lo que no querían decir, y cuando hicieron lo que no querían hacer, y caen, ¿no se sienten miserables? ¿O yo soy
el único que se siente miserable. Nos sentimos miserables cuando pecamos. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que en la cruz derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Por eso digo gracias a Jesucristo. ¿Se dan cuenta que no es por nuestros méritos ni nuestro esfuerzo? Así que, y acá está la dualidad, ¿no? Que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La cuestión es quién va a gobernar. Aún así, cayendo en pecado, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y nos lleva a esta oportunidad maravillosa de venir a Él en humillación y en arrepentimiento para buscar el perdón del pecado. Tiene que haber humillación. Porque ¿saben qué hace la carne? Se para y se monta sobre el caballo de la soberbia y el orgullo diciendo yo tengo razón y nadie más tiene razón y yo soy el dueño de la verdad y lo que yo digo es así y punto, y se terminó y se acabó. Nunca me voy a humillar, nunca me voy a bajar, nunca voy a dar el brazo a torcer, pero ese corazón es un corazón que resiste a Dios. En cambio, cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos y venimos al Señor, Él nos perdona. ¿Se acuerdan del rey David que escribió este salmo precioso después de haber pecado? Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Contrito viene de tristeza, entristecido y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Vos no podés ir con la soberbia de la carne ante Dios a decirle, vaya, Señor, perdoná, viste, otra vez caí, ¿qué va a hacer? Viste que somos humanos, somos pecadores. No podés ir a Dios así, tenés que caer de rodillas ante su presencia humillado, reconociendo que Él derramó la sangre de su Hijo en la cruz para perdonarte y vos te la tomaste a la chacota, te la tomaste livianamente, hiciste lo que quisiste y ahora tenés que venir ante Él en arrepentimiento. Dice en Romanos 8, 1 y 2, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ven acá está otra vez, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo confío en que el Señor me perdona de mis pecados. ¿Vos confías lo mismo, mi hermano? Cuando vos vas con un corazón contrito, humillado ante el Señor perdona nuestros pecados. Pero hay algo que yo también tengo que hacer y es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, ¿qué es? Andar humillado. Porque constantemente batallamos contra el pecado. Qué triste es cuando veo un hermano, no acá en esta congregación ni en ninguna de por estos lados, pero qué triste es cuando veo un hermano que vino arruinado, destruido, y después que fue sanado, restaurado, se para con soberbia y ojos altivos a mirar a los pobres miserables que todavía están pecando. Qué triste es ver a aquel que fue rescatado, lavado y limpiado, enorgullecerse y con ojos altivos mirar por sobre el hombro a aquel que todavía no fue de la misma manera restaurado, sanado, y todavía comete equivocaciones, y todavía tropieza y cae. Qué triste que es eso, ¿verdad? Hermanos, si estamos en alguna manera, hemos superado alguna cosa, no nos creamos nada. Fue por gracia y misericordia de Dios que hemos superado esas cosas. Fue porque Cristo murió en la cruz. No nos creamos que somos más sabios, más inteligentes, más poderosos o mejores que los demás por la gracia y la misericordia de Dios que nos levantó y nos sostuvo. Nunca se olviden de dónde nos sacó el Señor y cómo éramos nosotros antes. Y algunos de ustedes ni siquiera mencionarlo, ¿no? Por último, y voy un poquito rápido, pero está bien por la hora, ¿no? Cuidado con los pecados de muerte. Hay diferencias de pecados, no todos los pecados son iguales. Fíjense lo que dice la palabra.
Bueno, hay diferentes clases de pecado. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Si sabemos que la paga del pecado es muerte, sí. Cuando vos pecás, la paga del pecado es muerte, pero en ese proceso que vos pecaste y viene la muerte se puede dar de dos maneras, espiritual y física, que ahora después lo vamos a ver. Pero hay pecados que te llevan directamente a la muerte, a morir espiritualmente por un lado o físicamente por el otro. ¿De qué estamos hablando? Sí, hay pecados que Dios perdona y hay pecados que no se perdonan. Uno que yo no lo puse ahí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es insultar al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos pecados que llevan a la muerte? La práctica de pecados sexuales. Yo aclaré ahí y puse la práctica. Como un deportista, ¿viste? Que se dedica a eso, se esfuerza, le dedica tiempo. Es la práctica, ¿se entiende? Dice Pablo a los Corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los mundanos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, no es la madre, ¿se entiende, no? Si no es la mujer del padre, el hijo tiene relaciones con la mujer del padre. Ese es un punto que menciona nada más. Y entonces, ¿qué dice Pablo? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es un pecado que trae muerte, ¿no? Destrucción. No hay nada más destructivo que estos pecados que tienen que ver con la sexualidad. Y vuelvo a repetir, me refiero a la práctica de esto. O sea, no es que cayó en pecado y se arrepintió, sino que lo sigue practicando, como que no le importa nada, ¿se entiende? O sea, sigue teniendo una relación a pesar de haber sido advertido de esto. Pecados contra el cuerpo de Cristo, estamos hablando de los pecados de muerte, que es la iglesia. Por esta razón cada uno debería examinarse, dice 1 Corintios 11, asimismo antes de comer el pan y beber la copa. Por eso nosotros cuidamos a los hermanos que no se bautizaron, que no participen de la cena hasta que sean parte del cuerpo a través del bautismo. Porque el bautismo es el que te integra el cuerpo de Cristo. Entonces al comer la cena del Señor vos tenés que ser parte de ese cuerpo a través del bautismo. Ahora el 8 vamos a tener bautismo y algunos de ustedes van a pasar por las aguas del bautismo. Y sigan firmes ahí, ¿no? En esta decisión que tomaron. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. ¿Vos decís, por participar de la cena del Señor, tan serio es la cosa? Evidentemente sí. Yo no he conocido acá ningún caso de que haya partido a la presencia del Señor por haber participado de la cena del Señor indignamente. Y dice 1 Corintios 3:17 que Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes, en plural, son ese templo. Cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir. ¿A qué templo se refiere? No a un templo hecho de manos, de material, sino al templo de Dios que es la iglesia. Por eso dice la Biblia, y es tan dura, yo no puse el texto ahí, con aquellos que causan división en la iglesia y que parten el cuerpo, Dios viene sobre ellos con juicio. Es muy duro, muy difícil, y este pecado también es un pecado que trae muerte. El pecado de mentira contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de este caso? Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le mintió al Espíritu Santo, mintiéndole al apóstol Pablo o Pedro, alguno de ellos. Esto es muy importante y termino. Pecados contra la autoridad de Dios. Hay dos clases en esta categoría: los pecados contra la autoridad de Dios y los pecados contra la santidad, que ahora los vamos a ver. El pecado contra la autoridad de Dios. Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Está hablando Dios a través del profeta Samuel de Saúl, que era rey de Israel, y Dios lo puso a Saúl como rey a través del profeta Samuel. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda aquella noche. Claro, porque Samuel lo quería mucho a Saúl, que era el rey de Israel, y cuando Dios dice esto, de que no le pesa haber puesto por rey a Saúl, entonces Samuel se quebrantó. ¿Se acuerdan cómo era la historia? Que Dios lo manda a través del profeta Samuel a Saúl a destruir a todo un pueblo y no traer absolutamente nada. Y viene Saúl después de una gran victoria y trae prisioneros, trae al rey como trofeo, traen animales para el pueblo. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice encima. Y este es el problema de estar en contra de la autoridad de Dios. Se creen que están haciendo lo que Dios manda. No se ven a sí mismos y se manejan en una autoridad propia para hacer lo que quieren. Desechan la autoridad de Dios y se ponen ellos en esa autoridad a hacer lo que a ellos les parece bien. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá, hermanos? Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más... ¿Lo leímos anterior o no? Sí. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Porque Samuel le dijo que había traído los animales porque el pueblo quería sacrificarlos a Dios y hacer un culto maravilloso. Y ojo, a veces nosotros compensamos nuestra desobediencia con servicio. Y a Dios lo que le agrada no es que vos le sirvas, sino que le hagas caso. O sea, las dos cosas, ¿no? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Esto tiene que ver con la obediencia al Señor a rajatabla, a hacer lo que Dios nos manda hacer, porque si no hacemos lo que Dios nos manda hacer, pecamos contra la autoridad de Dios. Y dice Samuel que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. ¿Cuántos tercos hay acá? A ver, no quieren levantar la mano ahora, ¿no? La terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Serían como adoradores del Gauchito Gil. Ustedes que los critican, sería más o menos lo mismo. Los que son tercos, los que no quieren cambiar y no quieren darle el brazo a torcer, serían como adoradores del Gauchito Gil, más o menos, por dar un ejemplo. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pecados contra la santidad de Dios está el tema de David. ¿Se acuerdan que David, cuando los reyes van a la guerra, David se quedó en la casa y desde el balcón vio a una chica hermosa que se estaba bañando desnuda? Sí, no creo que se bañe vestida, ¿no? Y él la vio tan hermosa que la mandó a llamar, la trajo, tuvo relaciones con ella, ella queda embarazada, después vuelve el esposo era siervo del rey, y para hacerla corta lo manda al frente en la guerra y lo terminan matando a Urías, y él se queda con Betsabé y la lleva a vivir después que pasó el luto,
envió David, la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Cuál es la diferencia? Cuando Saúl es confrontado con el pecado que cometió, ¿qué hizo Saúl? Se defendió, puso excusas, justificó sus acciones. Y a mí me encanta cuando vos confrontás a alguien con algo que está haciendo mal, vos te das cuenta quién es soberbio y quién no. ¿Por qué? Porque el soberbio siempre se defiende, siempre da excusas, siempre justifica su accionar. ¿Cuántos soberbios acá? Yo también. En cambio, aquel que es confrontado con lo que está haciendo mal y lo toma como David, y esta es la diferencia. Saúl pecó contra la autoridad de Dios, David pecó contra la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque si bien David desobedeció también a Dios, él enseguida respondió declarando lo que era y lo que Dios decía. Fíjense, entonces dijo David a Natán, que Natán era el profeta de ese momento, dice, pequé contra Jehová. Lo reconoció así, punto. No dio excusas, dice, no, lo que pasa, no, pero vos tenés que saber que esto que yo hice fue porque acá y porque allá. No puso ninguna excusa, reconoció y dijo, pequé. ¿Y qué le dijo Natán? No le dice ahí, porque vos reconociste tu pecado, Dios no te va a matar. Pero es la consecuencia de eso. También Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué significa esto, hermanos? Siempre que pecamos tenemos que pagar las consecuencias por más que nos arrepintamos. Pero ojo con el pecado de muerte. No te enorgullezcas a tal punto, ni te levantes en el caballo de la soberbia a tal punto de entrar en conflicto con la autoridad de Dios, porque vas a ser desechado. ¿Se entiende? No sigas endurecido en tus razonamientos y en tu postura inequívoca, en tu postura tan dura que te lleva a pecar contra Dios, a su autoridad. Podemos cometer pecados morales como el de David y caer en fornicación, en adulterio, en perversidades y caer en esos pecados, pero al ser confrontado con ese pecado, arrepentirnos inmediatamente trae sanidad, salvación, aunque tengamos que pagar una consecuencia de eso. ¿Se entiende? Conclusión. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si pecamos, no nos quedemos tirados en el pecado. No sigamos empecinados en pecar, porque viene la muerte, viene la destrucción, vienen las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos inmediatamente. Dice, hablando de Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque Cristo en la cruz murió para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y este es el punto final y el desafío, y por lo que vamos a orar. Y lo más importante, el que dice que permanece en él, yo estoy en Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y él anduvo
sin pecado, haciendo la voluntad del Padre, y nosotros tenemos que andar de la misma manera. No hay justificación para aquellos que hemos creído en Cristo para vivir de otra manera diferente a la que Dios estipuló. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, ¿sí?